Una de las leyendas más famosas en todo México es la de La Llorona. Cientos de personas aseguran haberla visto o al menos escuchado su lamento. El famoso mito de La Llorona es parte inherente de la identidad de los mexicanos. Y es que, ¿a quién no han asustado de chico con esta leyenda? Todos, cuando no podíamos dormir, íbamos de campamento o nos agarraba la noche en algún día de campo, afinábamos el oído para tratar de escuchar atentos, pero aterrados, el triste lamento. Guanajuato es un estado de la República Mexicana que se caracteriza por el gusto de crear, conservar y contar leyendas. Por la carretera que conecta a Dolores Hidalgo con San Luis de la Paz, ambas ciudades en Guanajuato, se ubica la ex hacienda Siete Reales, hoy en día un caserío que aún conserva parte de la gran casa y de la iglesia. Dentro de los predios de la ex hacienda, entre las tierras de cultivo, hay un monumento singular y solitario que se puede ver desde el camino en épocas de siembra. Dicho monumento, hecho de cantera, es el dedicado a La Llorona. La leyenda local dice así: en la creciente villa de Real de Minas de Guanajuato existía una hermosa joven, hija de una adinerada familia española. Era cuidada por sus padres con mucho celo. Una noche, cansada de la sobreprotección de los padres, la joven decidió escapar, colgando una soga desde el balcón de su alcoba. Mil teorías y chismes circularon alrededor de esta situación. Se dice pues que la damisela se embarazó de un joven minero, pero este hecho lo repudió la familia y, tratando de evitar el escándalo en el pueblo, la obligaron a interrumpir su embarazo, por lo cual la joven se volvió loca al perder a su hijo. Pasó mucho tiempo y el terrible incidente ya había sido olvidado entre la gente de la villa, hasta que un guardia de la realeza escuchó terribles lamentos a mitad de la noche en las calles vacías de la ciudad, asegurando que se le había aparecido una mujer vestida de blanco, con larga cabellera y llevando entre sus brazos un pequeño bulto, lanzando un terrible grito desgarrador y lúgubre que hacía temblar hasta el más valiente. Los relatos cuentan que los campesinos de dicha hacienda vivían muy asustados, pues por las noches constantemente escuchaban los lamentos del alma en pena, llorando, lanzando espantosos gritos en la oscuridad de la noche en el campo, de tal manera que todos corrían temprano a sus casas a encerrarse a orar. Pero la situación llegó a ser insostenible, así que el entonces dueño mandó traer a un cura para que exorcizara el sitio y sugirió levantar el monumento. He aquí esa historia. Su llanto tenebroso provocaba escalofríos en quienes la escucharon. Durante años, se dice, deambuló por las noches. Quienes la vieron se congelaron de terror. Pero ahora, La Llorona descansa en una tumba ubicada en la ex hacienda Siete Reales, localizada sobre la carretera San Luis de la Paz a Dolores Hidalgo. Estuvo oculta más de un siglo. El llanto tétrico paralizó de miedo a quienes lo oyeron y cuentan que algunos niños desaparecieron misteriosamente en la zona, que también algunos adultos murieron inexplicablemente tras verla o escucharla. Lo interesante, dice la conseja, que el Vaticano envió sacerdotes a exorcizar el lugar en el siglo XIX y su tumba fue erigida justamente donde el espíritu de la mujer, llorando por sus hijos, desaparecía tras recorrer calles arenosas. Su tumba permaneció en secreto durante más de un siglo. Ocultamos su tumba porque existió siempre el pánico de que reviviera y volviera a clamar por sus hijos, señaló un habitante del lugar que quedó en el abandono en aquella época que para muchos fue de terror. De acuerdo a las versiones de los habitantes del lugar, desde el siglo XIX, el caserío en torno a las ex haciendas Siete Reales era asediado por la Llorona, que aparecía vestida de blanco aullando por las noches y siendo incluso la responsable de la desaparición de niños y la muerte inexplicable de algunos adultos. La dama de blanco no solamente aparecía por las noches, era tal su poder que ya rondaba de día, ocasionando que muchas familias abandonaran el lugar, localizado sobre la carretera de San Luis de la Paz. Un habitante del lugar narró que se tienen datos que desde el año de 1850 la Llorona clamaba por sus hijos, incluso con el popular y no menos desgarrador grito:
en el año de 1913, hace 108 años, fue construida una ermita, un tipo de monumento entre los sembradíos, los cuales han dado sorgo, maíz, chile y hoy, en el año de 2020, son nopaleras. La obra se alzó a fin de detener las andanzas del espectro y bajo las órdenes específicas del Vaticano, ya que la sociedad de este y otros pueblos a la redonda se organizó, se juntó el dinero y trajo un grupo de sacerdotes, algunos españoles, que dieron fe de lo que estaba ocurriendo, haciendo un llamado a la Santa Sede para que combatiera a la malvada entidad. En la misma ermita se lee la inscripción de que aquella persona que rece un Ave María frente al monumento tendrá 300 días de indulgencia. Pasó que los frailes en uno de los recorridos vieron y escucharon a la Llorona aquí en los sembradíos. A ella no le importaba que la vieran, era así de poderosa. Pero los religiosos notaron que el fantasma se detenía en un punto determinado de los sembradíos y ahí dejaba de llorar y desaparecía. Es en ese lugar en donde se alza ahora la tumba de la Llorona. El Vaticano ordenó que en ese punto se construyera un monumento, una tumba que le diera paz a ese espíritu. Los sacerdotes, de forma paralela, hicieron un exorcismo al lugar y así le dieron paz. Fue el primer exorcismo que se hizo en México formalmente, agregó este habitante, quien es una suerte de cronista del lugar, y fue el mismo quien en 1963 colocó una cruz de cantera en lo alto de la tumba, ya que todavía había gente que presenciaba situaciones paranormales en el predio. Pero los pobladores de la región se llevaron una sorpresa macabra, toda vez que una noche tempestuosa un rayo cayó sobre la cruz de piedra haciéndola pedazos y dañando incluso el monumento. La gente se lo ha atribuido a los poderes todavía latentes de la Llorona. El golpe fue tan duro que arrojó los fragmentos de la cruz por todos lados hasta una distancia de 300 metros, lo que naturalmente espantó más a los vecinos, acotó el cronista. El agricultor comentó que en el nicho de la construcción había originalmente una cruz benedictina, de cantera, igual a la localizada al interior de la iglesia de la localidad, la cual, por cierto, se ha quedado sin gente. De 70 familias que había hace 20 años, ahora solo restan 15. La ermita no solamente representa la tumba espiritual de la Llorona, sino que también en 1914 fue enterrado ahí el cuerpo de un desconocido, fusilado a espaldas de la construcción durante la Guerra de la Revolución Mexicana. Aún se puede ver ahí el impacto de la bala que lo atravesó. El origen de la Llorona de Guanajuato es similar al del resto de las leyendas que impregnan a todo México. Se trata del momento de locura de una mujer que por desamor asesinó a su hijo o a sus hijos, ahogándolos en el caudal de un arroyo que cruza la comunidad. Acto seguido, la asesina se llenó de remordimiento y también de odio al percatarse de que la venganza contra su marido infiel no le había servido de nada. Según José Luis Alamilla, cronista del municipio de Dolores Hidalgo, cuenta la leyenda que antes de ser detenida por las autoridades, la mujer se amarró a una carreta y se arrojó a un barranco para morir entre la tristeza y la rabia. El relato indica que el suicidio no la llevó a encontrarse con sus hijos, a los cuales busca con desenfreno, confusión e ira. En su enojo, la Llorona se lleva a otros niños y suele asesinar a los adultos. De vez en cuando, y siendo muy perceptivo en la hacienda Siete Reales, todavía se puede ver a la Llorona y, según los habitantes del lugar, escuchar su llanto de ultratumba. Es en la calle.
No se puede ver nada, pero sí se alcanza a escuchar. Oigan, oigan, oigan. Yo estoy aquí en mi trabajo, como pueden ver. Oigan.